mayo en el Salón de Actos de Casa de Cultura. El Foro de Literatura del Ateneo Escurialense presenta al grupo de teatro de la Asociación Meridiano Cultural, que representará la obra Mujeres, Poesía y Música, dirigida por Lorena Moreno, amiga de este foro y gran amiga personal mía. Cuando me presentó su proyecto, me gustó tantísimo que dije, tienes que llevarlo al Ateneo. Y aquí estamos. Y seguramente será una actuación estupenda y saldremos contentos de haber presenciado esta obra de teatro. Es una obra de un recital protagonizado por mujeres en un cafeteatro con música en directo. Un pequeño currículum de lo que es la asociación. Meridiano Cultural ha tenido a lo largo de los años una trayectoria teatral consolidada con espectáculos como El Barberío de Lavapiés, La Gran Vía, Verdi, Músico y Hombre, Händel, Juicio a una zorra, en teatros como el Auditorio San Lorenzo del Escorial, La Mina o la Casa de Cultura de Valdemorillo. Y con esto doy paso a que empiece la obra de teatro. Muchísimas gracias. Hoy estamos aquí para recordar la presencia de maravillosas mujeres en el mundo de las letras. Nos hemos aplicado en la búsqueda de poemas que hablan de todo lo que las mueve, escritos por madres, esposas, revolucionarias, amantes. Pretendemos ensalzar lo bello, lo que nos diferencia y nos define. Nos gusta ser mujeres, ser femeninas, a veces seductoras, a veces tímidas, a veces insolentes. Nos gusta sentirnos bonitas por dentro y por fuera, cuidarnos, proponernos retos, formarnos, crecer, avanzar. Vamos a seguir insistiendo para que nadie nos impida caminar, sonreír, vivir libremente, elegir. Nos gusta ser mujeres, impulsarnos para conseguir las mismas oportunidades que los hombres. Estamos preparadas y somos eficaces. Lo sabemos. Ya hay mujeres concejalas, mujeres alcaldesas, mujeres presidentas. Y hasta que no sea algo habitual y natural, tendremos que seguir hablando de ello. Eduquemos a nuestras hijas e hijos, a nuestras amigas y amigos, a nuestras madres y padres, y aprendamos a ser firmes frente a un machismo que no se sostiene. Digamos no, digamos basta, digamos hasta aquí y sigamos adelante. Disfrutemos de esas mujeres que tanto nos han enseñado, que lucharon y escribieron para conseguir una igualdad que hoy todavía no se ha logrado. ¿Todo bien, señoras? ¿Todo bien? ¿Caballero? Buenos días, bienvenidos a este café mágico en el que se han reunido 6 mujeres maravillosas de distinta época que lucharon por defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Nuestra primera invitada es Alfonsina Storni. Se va a poner de pie. Y os puedo decir que las casualidades no existen, porque Alfonsina nació tal día como hoy, un 29 de mayo, pero de 1892. Nació en Suiza, pero sus padres viajaron muy pronto a Argentina para montar un negocio con el que salir adelante. La verdad es que fue muy mal negocio, porque era una cervecería. Y los problemas con el alcohol del padre de Alfonsina arrastraron a la familia a la pobreza y a la falta de recursos durante toda su infancia. Siendo muy pequeña, cuenta una anécdota. Ella se ve sentada en la puerta de su casa con un libro abierto sobre las piernas, haciendo como que lee para impresionar a la gente. Un día unos niños se burlan de ella, y es que el libro está sencillamente colocado del revés. Siente tanta vergüenza que corre a ocultar sus lágrimas dentro de casa, y esa rabia va a formar parte después de su personalidad combativa. Siendo muy pequeña, tiene que dejar la escuela, por eso no aprende a leer cuando debe. Tiene que servir las mesas en esa cervecería y tiene que ayudar en la cocina. Cuando tiene 14 años, la cervecería cierra y se tiene que poner a trabajar en una fábrica como costurera de gorras. Allí tomará contacto con la realidad de las obreras y la desigualdad de derechos de hombres y mujeres, y seguirá forjándose esa personalidad combativa. Con 14 su padre muere, y para Alfonsina y para su madre empieza una nueva época, una época de apertura. Su madre, que es una enamorada del teatro, entra en una compañía y Alfonsina la acompaña a todos los ensayos. Tanto es así que termina por enamorarse también del teatro y una compañía le ofrece un papel con el que recorrerá toda la provincia durante un año. A su vuelta, su madre se ha vuelto a casar, ha tenido una hija y ella decide irse a estudiar como maestra rural. Cuando llega a la escuela, no tiene ni siquiera el certificado de estudios primarios y tampoco aprueba el examen de ingreso. Sin embargo, sus profesores, además de recordar que escribía muy bien, la admitieron por su entusiasmo. Esa era Alfonsina. Con 19 años tiene una relación con un hombre mayor, 25 años mayor, casado y con cierta posición, y se queda embarazada. Esta situación en el ambiente rural, con su origen y en su sociedad, no es algo permitido. Así que tiene que dejar su trabajo y marcharse a una ciudad enorme, cosmopolita, que la engulle casi. Y si os veis a vosotras con esa edad, solas, ante una ciudad como Buenos Aires, que es donde ella va, veréis la soledad tan inmensa que vivió y la lucha tan impresionante que tuvo que hacer para sacar adelante a su hijo Alejandro. Trabajará de todo. Imaginaros, pues una mujer de hoy también tiene que hacerlo, imaginaros en aquella época. Su lucha por la igualdad de derechos fue una constante en su vida. Había sido vicepresidenta del Comité Feminista de Santa Fe, en el que, entre otros, fijaros los derechos que se reclamaban. Mismas oportunidades que los hombres para poder trabajar, mismas oportunidades que los hombres para participar en política, poder votar y compartir las tareas del hogar. En Buenos Aires se empieza a escribir y empieza a ser conocida por los círculos literarios de la época. Por supuesto, son círculos que están completamente ocupados por hombres, pero ella supo hacerse su sitio. Fue una de las primeras mujeres latinoamericanas en ser reconocidas como escritoras. Entre sus obras podríamos destacar Languidez o La inquietud de Rosal, que recibieron premios y son muy conocidas. Yo os invito a investigar. La loba o Tú me quieres blanca son poemas en los que se ve de manifiesto esa lucha por la igualdad. Por un lado, le va a recriminar al hombre el machismo, pero por otro lado también hace una llamada de atención a las mujeres para que no asuman
ese doblegarse a los hombres como amas de casa y madres únicamente, sino como mujeres que son seres pensantes frente al hombre. Entre los contemporáneos de su época están nada menos que Concha Méndez, que hoy también nos acompaña, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y Horacio Quirón. De ella dijeron que era chispeante, muy aguda y muy sarcástica. Pero, y llegamos a su final, con 46 años tomó una decisión que no tuvo marcha atrás, y fue la de quitarse la vida. Quizá estaba cansada de luchar, quizá estaba agotada, tuvo un cáncer, tuvo muchas épocas de crisis nerviosas y de agotamiento físico. Se fue al Mar del Plata, escribió una carta preciosa a su hijo, escribió una amiga y le dijo que nunca le faltase de nada a su hijo, escribió un último poema titulado Me voy a dormir y se lanzó por un acantilado. Esa es la versión oficial. Hay otra más romántica que dice que se adentra lentamente en el mar y que es, bueno, pues la excusa para la canción que todos conocemos de Alfonsina y el mar. Alfonsina fue costurera, camarera, maestra, profesora de declamación, actriz, pero sobre todo fue una mujer libre. Una mujer que se posicionó erguida frente al hombre y que defendió su derecho a vivir y a tomar sus decisiones libremente, hasta el final. Uno de los poemas que hoy nos va a recitar aquí este maravilloso elenco de mujeres es Pudiera ser. Es un poema de Alfonsina dedicado a su madre y a todas las mujeres de aquella generación. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en las sombras lloró. Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que en su alma se hallaba encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Nuestra siguiente invitada es Concha Méndez. Concha Méndez
es una de las mejores voces poéticas de la generación del 27, pero su doble condición de mujer y de republicana ha hecho que la historia no le haga justicia. A todos nos es conocido nombres como Federico García Lorca o Rafael Alberti, pero nos resultaría un poco más complicado recordar el nombre de alguna mujer, sencillamente porque no aparecen en los libros de texto. Concha, junto con María Zambrano o Maruja Mayo, son algunas de las mujeres conocidas como las sin sombrero, por un acto un tanto revolucionario que protagonizaron en la Puerta del Sol, quitándose el sombrero en público, reivindicando el derecho de la mujer a desencorsetarse del papel de madre y de esposa en el que una sociedad machista querían incluirlas. Concepción Josefa Pantaleona Méndez Cuesta, que así se llama nuestra protagonista, nació un 27 de julio de 1898, en Madrid, de madre aristócrata y de padre albañil, muy curioso. Fue la mayor de 11 hermanos y desde pequeña destacó por su gran vitalidad, su gran entusiasmo. Le gustaba leer, le gustaba estudiar, le gustaba viajar, conocer mundo, le gustaban los deportes. De hecho, fue campeona de natación, patinadora, esquiadora. Ella misma nos cuenta una anécdota en la que una tarde visitaba a la familia un amigo y le reunió a sus hermanos y a ella y les preguntaba qué querían ser de mayores. Como ninguno contestaba, saltó ella: «Yo quiero ser capitán de barco». A lo que el señor en cuestión le dijo: «Cállate, niña, las mujeres no son nada». Os podéis imaginar cómo se quedó ella, que lo quería ser todo. Veraneaba en San Sebastián junto con su familia y allí conoció a Luis Buñuel, con quien tuvo una relación que duraría 7 años. Gracias a él conoció también a Federico García Lorca y a Rafael Alberti, que influirían muchísimo en su obra. De hecho, ella nos cuenta que una tarde, escuchando a Federico García Lorca recitar poemas en el Palacio de Cristal del Retiro, se sintió tan emocionada que dijo: «Esto también lo quiero hacer yo». Y ni cortar ni perezosa se puso con ello. Federico García Lorca le ayudaría muchísimo en estos primeros pasos, puesto que ella, aunque era una mujer culta, jamás había escrito poesía. Y con 28 años ya comienza a publicar sus primeros poemarios, Inquietudes, por ejemplo. Son poemas, pues eso, llenos de su vitalidad. Ella va siendo conocida en los círculos de Madrid, en las tertulias, y junto con sus amigos se les ocurre la idea de fundar la primera asociación feminista española. Fijaros, un grupo de mujeres intentando fundar algo en esos tiempos, ¿no? Y lo consiguen. La primera sede, la tienen en la Casa de las 7 Chimeneas. El fin de esta asociación es más acercar la cultura a la mujer. Pero España se le queda muy pequeña a Concha, y con 29 años decide marcharse de España, provocando un gran disgusto en su madre. Primero va a Londres, donde está 2 años y es profesora de español, y de ahí salta el charco, se va a Argentina, donde coincidirá con Alfonsina Storni, nuestra anterior invitada, y fueron muy amigas. Junto a Guillermo de la Torre comienza a publicar todas las semanas una poesía en una de sus revistas. Cuando se instaura la República en España, regresa de nuevo a Madrid. Y allí su amigo Federico García Lorca le presenta a Manuel Altolaguirre, un editor malagueño con quien se casaría un año después, vestida de verde y con un ramo de perejil en la mano. Así era Concha. Junto a él comienza la etapa de editora, puesto que fundan entre los dos una imprenta, y en esa imprenta pues se van a editar los poemas de los poetas de esta generación del 27. Ella también edita algunos poemas, incluso alguna obra de teatro para niños. En 1935 nace su hija Paloma, y con ella tendrá que huir de Madrid a toda velocidad cuando estalla la guerra. De hecho, cuentan que nada más salir ellos de su casa cayó una bomba que destruyó totalmente el edificio. O sea que se salvaron de forma milagrosa. Y ahí comienza su etapa de exilio. Se van primero a Cuba, donde estarán 9 años.
de allí a México, y de México jamás regresará, solamente en un par de ocasiones de visita, pero nunca más volverá a España. De Concha podríamos hablar muchísimo tiempo, pero lo mejor es que nos acerquemos a su obra y a sus memorias habladas, memorias armadas, que escribió su nieta Paloma 2 años después de su muerte, como fruto de los numerosos relatos y anécdotas que su abuela le había contado en los años de convivencia con ella. Aquí vemos a la Concha más auténtica, al prototipo de mujer moderna que fue, entendiendo por moderna a la mujer emancipada y entendiendo por emancipada a la mujer liberada de los tabúes del mundo en el que le había tocado nacer, para ser creadora de su propio mundo desde la poesía, un mundo a la altura de sus deseos, a la medida de sus expectativas. Hoy nos va a recitar 2 poemas en los que vamos a ver su enorme fuerza y hondura y sobre todo su gran parecido con Federico García Lorca. El primer poema se llama Todo menos venir para acabarse. Todo menos venir para acabarse. Mejor rayo de luz que nunca cesa, o gota de agua que se sube al cielo y se devuelve al mar en la tormenta, o ser aire que corra los espacios en forma de huracán o brisa fresca. Todo menos venir para acabarse, como se acaba al fin nuestra existencia. Y el segundo poema se llama ¿Cómo galopa la sangre? ¿Cómo galopa la sangre? Qué difícil detenerla para que se ponga al paso cuando vive con tal fuerza. Le he puesto duros bocados, la he sujetado a las riendas, hay un viento que me puede y le clava 1000 espuelas. Yo no sé con este empuje, yo no sé a dónde me lleva. Buenos días. Yo vengo a hablaros de Dulce María Loynaz, una escritora cubana que nació en el popular barrio del Vedado en diciembre de 1902. Su padre fue un coronel del ejército de la Guerra de Liberación de 1895 y su madre era una persona muy culta, aficionada a la literatura, a la música y a las artes en general. Sorprendentemente, ni nuestra autora ni Dulce María, ninguno de sus 3 hermanos fueron a la escuela. Se educaron en casa con los mejores tutores y profesores del momento. Entonces era muy normal que los hijos de las familias pudientes recibieran este tipo de educación. Cuando terminó bachillerato, estudió Derecho Civil en la Universidad de La Habana, doctorándose honoris causa en 1927. Su casa fue siempre un centro de vida cultural, donde se reunían los intelectuales del momento en unas tertulias muy famosas llamadas juevinas, y allí acudían la gente que vivía en la isla, pero también los que por allí iban de paso. Iba Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Alejo Carpentier, entre otros. Se casó 2 veces. La primera con un primo hermano suyo con el que estuvo casada 7 años. Y después se separó y conoció a un periodista de origen tinerfeño que se llamaba Pablo Álvarez de Cañas y con el que tuvo la ocasión de viajar mucho a España. Y eso fue muy importante para su vida, su carrera profesional, porque muchos de los libros de Dulce María Loynaz se publicaron por primera vez en España. Con tan solo 17 años publicó sus primeros poemas en un periódico de La Habana, La Nación. Y en 1928 comenzó su gran obra, que es una novela considerada por muchos críticos como una novela lírica. Está escrita con mucha ternura, mucha delicadeza, melancolía, y recuerda mucho a Juan Ramón Jiménez y Su platero y yo.
Juan Ramón y Dulce María eran amigos. Dulce María admiraba mucho a Juan Ramón. Y os voy a contar una anécdota que demuestra esa admiración. Ella, en una de las cartas que ella le escribe para darle las gracias porque él le había publicado unos poemas en una revista muy prestigiosa de México, una revista literaria. Y entonces ella le da las gracias y le dice que tiene en su casa, en una estantería, ha puesto el vaso en el que Juan Ramón bebió limonada la última vez que había estado en su casa, con un cartel que dice: aquí bebió limonada Juan Ramón Jiménez el 22 de diciembre de 1936. Bueno, no es más que una anécdota, pero veis esa admiración que Dulce María sentía por nuestro premio Nobel. Además de los poemas y de su novela lírica Jardín, escribió artículos para periódicos importantes como El País o El Excelsior de México, escribió relatos de viajes y escribió sus memorias, Fe de Vida. Recibió muchos premios y galardones durante toda su carrera. Cabe destacar el Premio Cervantes de Literatura, que le fue otorgado en 1992. No sé si sabéis que solo 5 mujeres han ganado este premio desde que se creó en 1976. Fue también miembro de la Real Academia Española y directora de la Academia Cubana de la Lengua. Después de la Revolución Castrista en 1959, pasó por un periodo de silencio y enclaustramiento. Se autoconfinó en su casa del Vedado porque, según sus propias palabras, no quería participar en el deterioro de la cultura, de la literatura y en el deterioro del sentimiento nacional cubano del que ella se sentía tan orgullosa. Murió en 1997. Para terminar, os voy a recitar una dupla versicular, que aunque suena así de pomposo, no es más que un verso que tiene 2 estrofas y que cuando yo me topé con él me llamó la atención por su sutileza y su fuerza a la vez. El poema dice así: y esa luz es tu sombra. Bueno, ahora os dejo con ella, que ha venido a visitarnos también esta mañana y va a recitar un poema que se llama Divagación. Es un poema que nos ayuda a pensar, a soñar y a divagar. Con ella os dejo. Más lirios o más rosas, o chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas. De alguna de esas cosas, la más fría, me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, mi alma repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí bailaran, las que por mí estuvieran. Las otras nubes, lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora de qué árbol estoy, de qué armonía, más asequible y útil. Esta sombra lejana parece que no es mía. Me encuentro extraña en mis ropajes, rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin término y sin vida? Buenos días a todos. Tenemos entre nosotros a Julia de Burgos, escritora puertorriqueña. Nació en 1914 en la ciudad de Carolina, bañada por las aguas del río Grande de Loiza. Sus padres eran campesinos, descendientes de esclavos africanos, y cuentan
que ya de niña mostraba gran interés por la naturaleza que le rodeaba. Por las tardes, a la caída del sol, se subía a un árbol, donde comenzaba a narrar historias que ella misma inventaba. Sus vecinos, que la escuchaban maravillados, comentaban entre ellos que como una niña tan chiquita podía contar historias tan maravillosas. Fue la mayor de 3 hermanos y la única que estudió. Con muchas dificultades llegó a graduarse en Magisterio por la Universidad de Puerto Rico con tan solo 19 años. Ejerció un breve periodo de tiempo en una escuelita de un barrio de Naranjito, pero su amor por la literatura le llevó a escribir poesía. Militó en el Partido Nacionalista de Puerto Rico, en su rama femenina Hijas de la Libertad. Allí Julia comenzó a interesarse por los problemas de la mujer en su época y plasmó todas sus inquietudes en uno de sus discursos que tituló La mujer ante el dolor de la patria. Exploró temas como el imperialismo estadounidense, el pasado colonial de la isla y el legado de la esclavitud. En su poema Río Grande de Loiza describe el dolor y la violencia padecidos por los esclavos y los isleños en ese río. Con tan solo 24 años, edita, publica y vende incluso de puerta en puerta su primer poemario, Poema en 20 surcos. Tuvo 3 relaciones sentimentales. Su primer matrimonio fue un fracaso. Apenas dura 3 años. Tras su divorcio, conoce a Juan Isidro Jiménez Grullón, médico y sociólogo puertorriqueño, del que se enamora perdidamente. Juntos viajarán intermitentemente de La Habana a Nueva York. Frecuentan los círculos intelectuales más selectos de la época. Esa relación fracasará en parte por la familia de él, que no ve a Julia con buenos ojos, pues es feminista, descendiente de africanos y defensora de las libertades del pueblo. Cuando se separa de Juan Isidro, ya en Nueva York, conoce a Armando Marín, músico puertorriqueño, con el que se casará y se trasladarán a vivir a Washington. Allí conocerá a Juan Ramón Jiménez. Publicará multitud de artículos y poesía en diversas revistas y periódicos, incluido el New York Times. Cuando se separa de Armando, se asienta definitivamente a vivir en Nueva York, pero para subsistir tendrá que trabajar de múltiples oficios, como costurera, vendedora, empleada de óptica, encargada de laboratorio. Los últimos años de su vida fueron los más difíciles. Padece de una fuerte depresión y su alcoholismo le llevará a que le diagnostiquen una cirrosis hepática y una grave enfermedad de pulmón. En 1953, unos policías se la encontrarán sin conocimiento en una calle muy cerca a la Quinta Avenida. La trasladarán al hospital de Harlem, donde no podrán hacer nada por ella y fallecerá con tan solo 39 años. Al ir indocumentada, le entierran en una tumba anónima. Más tarde, su hermana, con la que se carteaba habitualmente, y al no recibir noticias de ella, decide viajar a Nueva York para averiguar qué es lo que ha sucedido. Cuando encuentra sus restos, los trasladará al cementerio de Carolina, lo más cerca posible de la gran pasión de Julia, el Río Grande de Loiza. A título póstumo le otorgarán el doctor honoris causa de las letras por la Universidad de Puerto Rico. Su hondura, naturalidad y claridad de su poesía, la extraordinaria capacidad para plasmar los problemas de la mujer de su época y esa excepcionalidad de su vida y su muerte, envueltas en ese halo de dolor, enajenación y desarraigo, Julia llegó a considerarse una desterrada de sí misma. Harán de su figura una de las más fascinantes de todas las letras puertorriqueñas y de la literatura hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX. Os animo a que os sumerjáis en su literatura. En España, Ediciones de la Discreta, en 2008 y 2009 publica 2 volúmenes en los que se recoge toda su obra, incluso cartas inéditas.
Y sin más, os dejo con Julia de Burgos y su poema Alta mar y gaviota. Por tu vida yo soy. En tus ojos yo vivo la armonía de lo eterno. La emoción se me riega y se ensancha mi sangre por las venas del mundo. No doy ecos partidos. Lo imputable me sigue resbalando hasta el fondo de mi propia conciencia. En ti yo amo las últimas huidas virginales de las manos del alba, y armando lo infinito, te quiero entre las puertas humanas que te enlazan. En ti aquieto las ramas abiertas del espacio y renuevo en mi arteria tu sangre con mi sangre. Te multiplicas, creces y amenazas quedarte con mi prado salvaje. Eres loca carrera donde avanzan mis pasos, atentos como albas al sol germinativo donde llevan impulso. Por tu vida yo soy alta mar y gaviota. En ella vibro y creo. Bueno, la siguiente invitada es María Elena Walsh. María Elena Walsh fue poetisa, escritora, compositora, cantautora argentina. Nació a las afueras de Buenos Aires en 1930 y murió en 2011. Era hija de un ferroviario inglés y de una argentina descendiente de andaluces. En los años 60 es cuando alcanza la máxima popularidad en Argentina por sus poemas, sus canciones infantiles, pero también por sus reivindicaciones políticas. Fue una gran defensora de la igualdad de género, contribuyó en la educación infantil y traspasó la censura imperante en Argentina. En los años 70 es cuando alcanza popularidad en España porque sus canciones fueron representadas por la cantante Rosa León. A los 15 años publica su primer poema en la revista Hogar. A una revista que se decía que quien escribía en esa revista estaba dentro del mundo cultural. Y allá estaba la joven María Elena en un terreno casi exclusivo de hombres, pero que ella no se dejaba amedrentar. A los 17 años publica su primer libro de poesías, titulado Otoño imperdonable. Este tuvo mucho éxito y tuvo el apoyo de Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Borges, entre otros. Juan Ramón Jiménez la invita a pasar una temporada a su casa en Estados Unidos con su mujer y allá que va María Elena. Pero lo que se prometía que iba a ser un sueño, resultó que la convivencia con el poeta no era nada fácil, era muy complicada. María Elena decía que Juan Ramón le destruía, que Juan Ramón Jiménez era él y ella no era nadie. Pero aún así, toda su obra ha estado influenciada por Juan Ramón Jiménez. A los 6 meses vuelve a Argentina y se da cuenta que el mundo cultural no le gusta, que es quisquilloso, rencoroso y dominado por hombres. Entonces pasa al mundo musical, se va a París, forma un dúo con la artista Leda Valladares, montan un espectáculo sobre el folclore argentino con mucho éxito en el público parisino. Y a los 4 años se vuelven a Argentina, pero la dictadura pues, no se lo pone fácil a 2 mujeres dedicadas al folclore. Así que terminan separándose y María Elena continúa con sus libros y sus poesías infantiles. Escribe muchos títulos como Tutu Maramba, Zoloco, El reino del revés, que es el que tengo aquí. Pero hay que destacar la obra de teatro Canciones para mirar. Esta es la que la consagra como la escritora de literatura infantil. Sus canciones eran tarareadas por niños y adultos. Sus personajes se hicieron muy populares. Sus canciones son un clásico, que pasan de generación en generación. María Elena también trabaja en televisión, que era un medio que estaba empezando a tener mucha repercusión en el público y ella aprovecha para contar la verdadera realidad de Argentina. También trabaja en el periódico de mayor tirada, Clarín,
Y en este escribe un texto que fue muy polémico, cayó como una bomba en el país. En él escribía cosas como que la mujer tenía que culturizarse profundamente para así influir en la cultura en los niños. Que a una niña que estuviese entusiasmada leyendo una novela, pues no se la podía decir, deja de perder el tiempo y ponte a hacer las tareas domésticas. Fue tanta la repercusión que tuvo que se anularon sus programas de televisión, se prohibieron sus canciones en la radio y los cantantes quitaron de su repertorio sus canciones o las modificaron. Ella se vio acorralada y se fue a hacer un viaje por Europa, que tuvo muchos premios, homenajes, reconocimientos. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. María Elena fue valiente, rebelde, independiente. Llegó incluso a pedir al presidente Raúl Alfonsín que legislaran el aborto, con lo que suponía en esa época. Ella fue feminista cuando el feminismo estaba empezando, pero su lucha era la escritura. En ella expresaba lo que sentía, lo que vivía, y hizo cosas que nunca nadie antes había hecho. De su vida privada sabemos que sus amores secretos fueron mujeres. Los últimos 30 años vivió con la fotógrafa Sara Facio, que aún vive y ha creado la Fundación María Elena Walsh para que perdure su obra. Y para terminar os voy a decir unas palabras que dijo en una entrevista cerca de los 80 años, cerca de su muerte. Y dijo: decidme cuántos no verían con malos ojos que una mujer reniegue de su maternidad y diga, me revienta ser madre y tener hijos. La verdad, que muy pocos. Ahora os dejo con María Elena, que os va a recitar el poema Requiem de mujer. Está escrito con humor, porque María Elena utilizaba mucho el humor para expresar lo que ella quería decir. Y espero que lo disfrutéis. Aquí yace una pobre mujer que se murió de cansada. En su vida no pudo tener jamás las manos cruzadas. De este valle de trapo y jabón me voy como he venido, sin más suerte que la obligación, más pago que el olvido. ¡Aleluya! Me mudo a un hogar donde nada se vuelva a ensuciar. Nadie me pedirá de comer. En mi última morada no tendré que planchar ni coser como condenada. Cantan ángeles alrededor de la eterna fregona y le cambian el repasador por una corona. No lloréis a esta pobre mujer porque se encamina a un hogar donde no hay que barrer, donde no hay cocina. Aleluya a esta pobre mujer bienaventurada. Ya no tiene más nada que hacer y ya no hace nada. Buenos días. Les voy a hablar de Gioconda Belli, poeta y escritora nicaragüense que nace en 1948 en Managua, en el seno de una familia acomodada. Su padre era empresario, su madre una de las fundadoras del Teatro Experimental de Managua. Cursa sus estudios entre Managua, Madrid, donde hace bachillerato, internada en el Colegio Santa Isabel. Después marcha a Filadelfia y obtiene su diplomatura de periodismo y publicidad. Vuelve a Managua y empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Tan solo tiene 18 años, se casa y 2 años después tiene a su primera hija. A través de un compañero de trabajo, comienza a frecuentar reuniones de poetas intelectuales de su país, donde se habla de poesía, del Frente Sandinista y de lo que se hace en Nicaragua y se dice en Nicaragua en un momento de efervescencia cultural antisomocista. Para ella es una revelación que la lleva a la poesía, al reconocimiento de su cuerpo como pronto
Pronto escribiría su primer poema, Y Dios me hizo mujer, que fue publicado en el diario La Prensa de Nicaragua. Fue un descubrimiento para sus amigos poetas y también causó un poco de revuelo por su forma de abordar el cuerpo y la sexualidad femenina. 2 años después, escribe su primer libro de poemas, Sobre la grama, con el que le concedieron uno de los premios más prestigiosos del momento, el Premio a la Poesía Mariano Fiallos Gil, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Son principios de los años 70 cuando toma la decisión de unirse al Frente Sandinista. Son años de revolución juvenil y femenina, pero a ella le cambia la vida. No tan solo le cambia la vida, lo que le cambia es la forma de ver la vida. Según sus palabras, se enamoró de su patria, se enamoró de sí misma y sintió el poder que tenía como mujer. Podía cambiar el mundo. Seguidamente realiza actividades clandestinas, entregando correo, trasladando personas, transportando armas, pero perseguida por la policía, debe dejar a sus 2 hijas, en aquel momento ya tenía 2 hijas, y tiene que exiliarse a México y a Costa Rica. Por su dominio en el idioma, viaja a Europa, América Latina, con el fin de recaudar y divulgar la causa sandinista. Aún en el exilio, ella escribe su segundo libro, Línea de Fuego, y en aquel momento vuelve a casarse por segunda vez, supuestamente con un comandante nacional del Frente Sandinista, y tiene su tercer hijo. En 1979, tras el triunfo sandinista, vuelve a Managua, ocupa algunos puestos intermedios en el nuevo gobierno y en 1988 abandona la política para escribir su primera novela, La mujer habitada, cuyo tema central es la lucha de la mujer por tratar de abrirse paso en el mundo. También escribiría próximamente una biografía que se llamaba El país bajo mi piel, testimonio y memoria de sus años sandinistas. 30 años de lucha para alcanzar sus objetivos, para encontrar su identidad que la lleva a ser madre, mujer, madre y revolucionaria. Se casa por tercera vez con un reportero estadounidense con el que tiene su cuarta hija. Esta relación le va a causar ciertas fricciones con el gobierno sandinista y a su vez a él con el gobierno de su país. En 1994 abandona el Frente Sandinista, como muchos intelectuales que se unieron a la revolución. Su obra es muy extensa y abarca muchos géneros literarios. Publicó unos 12 libros de poemas, 8 novelas, un ensayo, libros infantiles. Colaboró con la prensa de muchos países. Su obra se tradujo en 13 idiomas y es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua.
de su obra podemos destacar su fuerte compromiso político y feminista que la lleva a poner palabras en aspectos intimistas y tabúes de la sexualidad femenina, y también a nombrar de una forma clara el deseo y el placer sexual de la mujer. En noviembre de 2020 publica su último libro de poemas, El pez rojo que nada en el pecho, con el que le conceden un premio aquí en nuestro país, el premio Jaime Gil de Viedma, un premio a la lengua castellana organizado por la Diputación de Segovia. Gioconda Belli sigue comprometida políticamente con su país, denunciando al actual gobierno nicaragüense la vulneración de los derechos humanos, las restricciones de las libertades políticas, de las libertades sociales de los nicaragüenses. Actualmente, Gioconda vive en California con su marido y 2 de sus 4 hijos. Continúa con su actividad literaria, porque ella nos dice que milita en la vida y que mientras se haga preguntas, seguirá escribiendo poesía. Y después de esta pequeña introducción en su vida y en su obra, les dejo con Gioconda Belli, que nos va a recitar de la mujer al hombre. Dios te hizo hombre para mí. Te admiro desde lo más profundo de mi subconsciente, con una admiración extraña y desbordada que tiene un dobladillo de ternura. Tus problemas, tus cosas me intrigan, me interesan y te observo mientras discurres y discutes hablando del mundo y dándole una nueva geografía de palabras. Mi mente está cobada para recibirte, para pensar tus ideas y darte a pensar las mías. Te siento, mi compañero, hermoso. Juntos somos completos y nos miramos con orgullo, conociendo nuestras diferencias y sabiéndonos mujer y hombre y apreciando la disimilitud de nuestros cuerpos. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca hablar de nuestro señor camarero, que no es otro más que el ilustrísimo Mario Benedetti. Mario nació el 14 de septiembre de 1920 en una ciudad de Uruguay llamada Paso de los Toros, un nombre muy original. Sus padres, de tradición italiana, se llamaban Breno Benedetti y Matilde Farrugia. Le pusieron 5 nombres. Él en realidad se llamaba Mario Orlando Hardy Hamlet Benedetti Farrugia. Falta uno, Breno, también llevaba el nombre de su padre. Sus 2 primeros años de vida los hizo en esta ciudad. Posteriormente viajaron a Montevideo. Era una ciudad que daba más posibilidades económicas y laborales a la familia. Él estudió en un liceo alemán, en un colegio alemán, donde hizo sus estudios primarios, y posteriormente pasó al Liceo Miranda, pero no pudo completar los estudios secundarios debido a la grave crisis económica por la que estaba atravesando la familia. A sus 19 años empezó a trabajar en una empresa de automóviles, donde hizo todo tipo de trabajos, fue contable, vendedor, taquígrafo, de todo menos para lo que él realmente había nacido. Esto lo descubrió en uno de sus viajes a Buenos Aires con la que sería su futura esposa, Luz López Alegre. Fue allí, en Buenos Aires, donde él verdaderamente descubrió su vocación como poeta. Mario tuvo una vida muy rica.
viajó muchísimo. Le podemos llamar el Willy Fogg de la época moderna. No solamente lo hizo por placer, como cuando contrajo matrimonio con Luz, que viajó por toda Europa durante un año completo, sino también tuvo que hacerlo por obligación. Tras el golpe militar de 1973, él pasó toda la vida luchando por la justicia y por la libertad, y eso le llevó al exilio. Fueron años muy duros ese exilio, tuvo que estar fuera de su familia, su mujer tuvo que quedarse en Montevideo cuidando de las madres, y él tuvo que viajar: Argentina, México, Nueva York, Madrid, Mallorca. Todo en su vida se volvió portátil. Su maleta llena de etiquetas de aviones para aquí y para allá. Y eso le creó una condena peregrina. Su novela más famosa, La Tregua, una vez que volvió a Montevideo, la escribió durante un año completo en el mismo café, todos los días, a la misma hora, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde mientras almorzaba. Fue capaz de escribir esta novela. Posteriormente salió una versión cinematográfica y fue nominada a los Oscar en el 1973 a la mejor película extranjera. Mario era una persona muy simpática, muy alegre. Tenía la capacidad de llegar a todos los jóvenes, que eran sus grandes aficionados, no solamente por el vocabulario que utilizaba, que les llegaba, sino porque en sus escritos manifestaba los problemas que en ese momento tenía la sociedad, especialmente los jóvenes, problemas culturales, económicos, políticos, sociales. Él le dio mucha importancia a la risa. Era como un propósito no solo de vida, sino también en sus escritos. En uno de sus cuentos incluso tiene un poema para la risa. En una entrevista decía: no, si yo soy una persona muy alegre, pero es que la gente que me rodea no lo es. Y la risa es un propósito de vida. Ojalá pudiera reírme más a menudo. 5 minutos de risa equivalen a 1 hora de ejercicio. Increíble. Él escribió todo tipo de género literario, desde la narrativa, novelas, cuentos, hasta la poesía. Durante un año entero estuvo investigando y llegó a escribir un libro completo de haikus. Haikus es un tipo de escritura de la lírica japonesa que consiste en 3 versos, acotados en 17 sílabas. El primer verso con 5 sílabas, segundo verso 7 sílabas, tercer verso otra vez 5 sílabas. Y no es otra cosa sino que hablar de la vida. Simplemente en 3 líneas era capaz de arreglar un asunto político, un asunto social. Y él sacó una frase conocida, la que decía que todo en la vida cabe en 3 líneas. Una anécdota de Mario es que no le gustaba el rock, era anti-rockero totalmente. Él decía que esas letras que no dicen nada, tan insignificantes. Sin embargo, le gustaba mucho Aute, le gustaba Joaquín Sabina. Y si recordáis, don Manuel Serrat hizo un libro completo de sus poemas. El sur también existe, yo creo que os suena a todos. Y por última anécdota, Mario era muy aficionado al fútbol. Él era del Nacional de Montevideo. Y decía que en la vida se puede cambiar de todo. De trabajo, de casa, de coche, hasta de esposa. Pero nunca se podrá cambiar de equipo de fútbol. Y ahora os voy a dejar con un poema de Mario Benedetti titulado Táctica y Estrategia. Escuchadlo porque es un poema muy bonito en el que habla de la relación entre un hombre y una mujer. Mi táctica es quererte, aprender cómo sos y verte cómo sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible.
quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Ahora entre todas os vamos a recitar un poema de Yokota Belli titulado Reglas del juego para los hombres que quieren amar a las mujeres. El hombre que me ame deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer la que anida en mí, la golondrina transparente de la ternura. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado, con el mismo amor con que yo estaré al lado suyo. El amor del hombre que me ame será fuerte como los árboles del ceibo, protector y seguro como ellos, limpio como una mañana de diciembre. El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa, ni temerá la abundancia de mi pelo. Respetará la tristeza, el silencio, y con caricias tocará mi vientre como guitarra para que brote música y alegría desde el fondo de mi cuerpo. El hombre que me ame podrá encontrar en mí la hamaca para descansar, el pesado fardo de sus preocupaciones, la amiga con quien compartir sus íntimos secretos, el lago donde flotar, sin miedo de que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra ser pájaro. El hombre que me ame hará poesía con su vida, construyendo cada día con la mirada puesta en el futuro. Por sobre todas las cosas, el hombre que me ame deberá amar al pueblo, no como una abstracta palabra sacada de la manga, sino como algo real, concreto, ante quien rendir homenaje con acciones y dar la vida si es necesario. El hombre que me ame reconocerá mi rostro en la trinchera, rodillas en tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo. El amor de mi hombre no conocerá el miedo a la entrega, ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento. En una plaza pública llena de multitudes podrá gritar «Te quiero», o hacer rótulos en lo alto de los edificios proclamando su derecho a sentir el más hermoso y humano de los sentimientos. El amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco, llevándose entre nubes de sueño y de pasado las debilidades que por siglos nos mantuvieron separados, como seres de distinta estatura. El amor de mi hombre no querrá rotularme o etiquetarme. Me dará aire, espacio, alimento para crecer y ser mejor, como una revolución que hace de cada día el comienzo de una nueva victoria.
gustado. Quiero agradecer especialmente a Mari hoy el que esté aquí con nosotras porque ha tenido que prepararlo en muy poquitos días porque ha habido un problema con otra de las compañeras y de todo corazón, muchas gracias, Mari. Para terminar, me gustaría proponeros un brindis. Es de Rosa de Luxemburgo, una pensadora judía que luchó toda su vida por la igualdad y por la paz. Ella dijo, brindemos por una sociedad en la que todos seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. ¡Salud!